Hola, bienvenidos sean a este video. Hoy hablaremos nuevamente de otro videojuego. Sí, lamento que aún no haya Puyo Puyo Tetris 2, lo siento, ya he dicho hasta el cansancio que las tiendas aquí son malas. En fin, pasemos a la reseña en cuestión. Helen Mysterious Castle es un videojuego que salió el año 2014, desarrollado por la compañía Satsu, primera vez que escucho de ellos. Lanzado en PC, distribuido por la plataforma Blazing, y 2 años después salió en Steam, que fue donde lo compré. Así que echémosle un vistazo a Helen Mysterious Castle. Visualmente, pues está bien. Este juego fue hecho en RPG Maker, por lo que claramente recuerda a RPGs de la era 16 bits. Los sprites y animaciones están bien hechas, me gustaría que tuviese más variedad en cuanto a escenarios. Aquí tenemos los clásicos bosques, mazmorras, castillos, cosas nada del otro mundo. Las cutscenes son todas in-game, excepto por a veces incluir imágenes más elaboradas. Ocurre muy pocas veces, eso sí, y hubiera sido genial que fueran más. Creo que este título visualmente es aceptable. El soundtrack, por otro lado, es muy bueno. Es variado y con canciones muy memorables y hasta épicas. Pasemos a la historia. El juego comienza con la protagonista llamada Helen, una chica que no habla ni posee personalidad, algo típico en el género, que vive con Ardis, quien, si bien llama a Helen hermanita, él la crió desde niña, siendo básicamente su figura paterna. En fin, Ardis nos dice no vayas al norte porque hay unas ruinas con monstruos y puede ser peligroso. Y como buen protagonista de RPG, ignoramos eso y vamos de aventuras a esa dungeon. Después de vencer a enemigos y al jefe, Ardis nos dice que, bueno, si queremos irnos de aventuras y explorar, pues somos libres de hacerlo. Al proseguir llegamos a una aldea donde nadie puede salir al siguiente piso del castillo, porque el Devil King custodia esa entrada, acompañado de sus monstruos, entre ellos sus comandantes, Lord of Silence, Lord Poison, Lord of Darkness y Lord of Paralysis. Además, se menciona que los aldeanos veneran a una diosa que, coincidentemente, se parece a Helen, algunos diciendo que es una encarnación de esta diosa. En consecuencia, Helen decide enfrentarse al Devil King para liberar al pueblo y así puedan pasar al otro piso del castillo. Suena bastante estereotípico, ¿verdad? Un personaje que al parecer estaría destinado a vencer a un señor oscuro para salvar a la gente, muy al estilo Dragon Quest, por ejemplo. Bueno, esa es la intención del juego, lo que quiere hacerte creer, hasta que se revela un plot twist después de vencer a Devil King, el cual si quieren evitar pueden saltárselo. Esta es su advertencia de spoiler por si les importa, ¿de acuerdo? En fin. Resulta que todo era fingido, una actuación. Devil King, sus secuaces y la gente del pueblo simuló todo para que Helen se hiciera más fuerte y así pudiera avanzar sola por el resto de los pisos del castillo. ¿Para qué? Lo sabrán pronto. Aquí es donde la historia real empieza.
Helen ahora debe abrirse paso por el siguiente piso, donde se nos da más información. Por ejemplo, aparece alguien diciendo que las puertas del castillo se están abriendo, lo cual podría traer consecuencias. Y también se nos explica que hace años atrás hubo un alquimista que logró traer seres de vuelta a la vida en forma de quimeras, y que un hechicero malvado lo engañó para crear un ejército y armar una guerra. Resumen, los humanos ganaron porque había un héroe legendario que logró derrotar a varios monstruos. Al hechicero se le dio un castigo y al alquimista y los monstruos restantes se les encerró en un castillo flotante con una barrera. Eventualmente Helen se enfrenta a un Death Knight, poderoso espadachín y amigo de Ardys, quien al vencerlo le otorga una espada para romper la barrera del castillo donde están ahora. Y así Helen ahora puede salir y viajar por el mundo. Sin embargo, alguien más aparece, Zack, descendiente del héroe legendario de la guerra de hace 100 años. Resulta que el Mysterious Castle, donde están ahora, es la prisión donde todos los monstruos de la anterior guerra están cumpliendo condena. Y por romperse la barrera, ahora Zack viene a ejecutar a Ardys, porque ese fue el acuerdo. Se rompe la barrera y Ardys se enfrenta a la pena de muerte. ¿Por qué? Ardys resulta fue el alquimista que creó a todos los monstruos en el pasado, los cuales fueron engañados para ser usados en aquella guerra. Zack no ataca a Helen porque no siente maldad en ella, preguntándose quién diablos es e incluso si es un monstruo. Y es donde se hace la mayor revelación de la trama. Helen es una elfa, y su raza fue acabada en la guerra de hace 100 años porque terminaron en el fuego cruzado. Ardys, al ver a una pobre niña muerta debido a la guerra que él causó por ser engañado, decidió revivirla usando su alquimia. Pero eso causó que a Helen la consideraran una quimera también, por lo que fue encerrada en el castillo junto con los demás. Ardys se siente culpable que esta chica esté encerrada aquí de forma injusta, por lo que toda la aventura anterior fue idea de Ardys y colaboró con los demás monstruos del castillo para que así Helen se volviera lo suficientemente poderosa para romper la barrera y así ella pudiera salir del castillo y tener una vida fuera de este, aún sabiendo que al destruirse la barrera alguien vendría a asesinarlo por no cumplir su condena. Helen va rápidamente a buscar a Zack para impedir que mate a Ardys, para finalmente explicarle que todo lo hicieron por ella y que nadie más planea dejar este lugar. Todos los monstruos de hecho viven felices en el castillo y no planean salir. Y al entender la idea, Zack decide estar de acuerdo y dejar que Helen se vaya, y que si alguien más intenta escapar, él acabará con Ardys. Un muy buen cierre a la historia y con un gran clímax. Excepto que la historia continúa. Me gusta bastante la trama, como parte siendo una aparente historia genérica para volverse algo más, con un gran conflicto de por medio y un antagonista como Zack, que está justificado. Es genial. Pero tenía que alargarse más de lo debido. ¿Qué ocurre después? Aparece Grace. Sí, el malvado hechicero que engañó a Ardys para crear el ejército de monstruos y los utilizó para la guerra de hace un siglo. Aparece así de la nada. Todo lo anterior, el plot twist del castillo, las intenciones de Ardys, etc. La historia plantó semillas para que todo tuviera sentido. Pero que Grace aparezca se siente forzado. Además de que su objetivo es crear otra guerra y quiere a Ardys para crear más criaturas, y a los monstruos de antes para que se unan a él. Cosa que nadie quiere porque ellos ya tuvieron suficiente con lo ocurrido antes. Aquí, al igual que en Cave Story, nos dan dos finales. Podemos derechamente irnos del castillo, ya que podemos no involucrarnos en la lucha final, o podemos quedarnos para ayudar a Ardys y a los demás y derrotar a Grace. Pese a no ser fan de que la trama se alargue más de la cuenta, posee algo muy bueno a nivel gameplay, más de eso luego,
Al final enfrentamos a Krace, quien revela que al ser él el mayor responsable de la guerra anterior, su condena fue recibir una maldición, y que logró superarla implantándose otra maldición más fuerte. Eso es como decir, hey, me curé del SIDA obteniendo cáncer. Ok. Al final lo derrotamos, pero escapa. Supongo que para una hipotética secuela. Y después de una celebración, Helen finalmente se despide de todos y abandona el castillo para tener una vida en el mundo exterior. Me agrada esta historia. Los únicos problemas son dos. El cómo supieron Zack y su hada que las puertas del castillo se estaban abriendo. Y ya lo mencioné antes, ese tramo final innecesario. La historia debió terminar después de la pelea con Zack. Ese tramo final es el gran pecado a mi parecer. ¿Qué hay de los personajes? Helen es el clásico arquetipo de personaje que no habla y no posee personalidad, algo común en el medio del videojuego. Los demás, pues pese a ser simples, poseen algo de caracterización y buen diálogo, haciéndolos algo reconocibles. Me gusta principalmente las interacciones entre los 4 secuaces de Devil King, llegan a ser graciosas en ocasiones. A diferencia de otros juegos del género que son largos y por ende poseen mucho tiempo para desarrollar a sus personajes, Helen's Mysterious Castle es corto, por lo que debe avanzar más rápido e ir al punto, así que se puede entender en ese aspecto. Por lo que considero que la historia es buena. No genial, pero buena. Por último, el gameplay. Helen's Mysterious Castle es un RPG indie donde solo controlas a Helen durante todo el juego. Y las peleas son solo contra un enemigo, similar a RPGs muy viejos. Además de que no subes de nivel, ni hay objetos usables como pociones o éteres. La única estadística que puedes aumentarte es el HP. Partes con 30 y puedes aumentarlo a un máximo de 100, encontrando Health Boosters por ahí y derrotando también a ciertos jefes. Oye, entonces si no subes de nivel ni obtienes dinero para comprar objetos, ¿de qué sirve enfrentarte contra los enemigos? Pues de hecho sí adquieres experiencia, pero no la usas en el personaje, sino en sus armas. Creo que ahora es buen momento para hablar del combate. Es un sistema de combate por turnos, más o menos. Verán, todas tus acciones poseen un tiempo de espera antes de que puedas ejecutarla. La seleccionas, pasa el tiempo necesario y de ahí realizas el ataque o hechizo. Hay diferentes tipos de armas. Los arcos, por ejemplo, poseen un tiempo de espera mínimo, pero no hacen mucho daño. Luego están las espadas que poseen un tiempo de espera medio y hacen buen daño, pero además te dan defensa extra. Significa que mientras estés en el tiempo de espera para atacar, tu defensa sube para recibir menos daño si te atacan en ese momento. También hay escudos con los que no puedes atacar, pero durante todo el tiempo de espera poseen una defensa muy alta, es meramente para bloquear. Y por último están los hechizos, que usualmente poseen un tiempo de espera largo y no te dan bonus de defensa, pero tienen efectos potentes, como curarse por ejemplo. Y los hechizos ofensivos poseen este atributo llamado Piercing. Significa que siempre harán el daño máximo. No importa si el oponente se sube la defensa usando un escudo, el hechizo lo va a ignorar. Ahora, todo esto aplica también a los enemigos. Ellos también poseen tiempos de espera en sus ataques, movimientos con defensa extra, escudos y magia. Es un sistema que posee su complejidad, no es como otros juegos donde spameas un botón todo el rato y ganas, a menos que tengas un arma OP muy leveleada. Tienes que pensar y ver cuál opción es mejor dependiendo de qué acción va a hacer tu oponente. Si va a hacer un ataque fuerte, puedes aprovechar su guardia baja para atacarlo o curarte también. Si en cambio hace un ataque rápido, te cubres con el escudo o usas una espada para bloquear parte del daño y atacar. O esto puede forzar al enemigo a usar un escudo.
lo cual lo deja vulnerable para un ataque mágico. Porque sí, al principio hay enemigos que atacan y listo, pero más adelante estos poseen mejor inteligencia artificial, y si ven que estás a la espera de un ataque, ellos usarán un escudo, y si tú usas un escudo, ellos usarán magia ofensiva, curación o un ataque potente. Como dije anteriormente, ganas experiencia al ganar combates, y las usas para subir de nivel tus armas. Al hacer esto, las armas o ganan más ataque o disminuyen su tiempo de espera o te dan aún más defensa. El nivel máximo de las armas es 9, pero en una aldea hay un herrero que puede subir por automático un nivel de cualquier arma, hechizo o accesorio que tengas, cada cierto tiempo. Ahora, subir de nivel un arma no es difícil, la experiencia de los enemigos basta para levelear rápido. Lo importante es que, si tienes un arma en nivel 9, este herrero la puede subir a nivel SP, obteniendo el máximo de sus stats. Si son listos, levantaron la ceja cuando dije cualquier arma, hechizo o accesorio que tengas, porque además de armas y magia, tienes objetos que te dan alguna habilidad pasiva al tenerlos. Por ejemplo, está la Power Bangle, que le añade más 1 de ataque a todas tus armas. El mejor de todos son las Speed Shoes, que disminuyen el tiempo de espera de todas tus armas y hechizos en 1. Bastante útil. Sin embargo, estos accesorios no pueden ser subidos de nivel con experiencia. Debes usar al herrero del pueblo, y cosas como las Speed Shoes, ya al obtenerlos están en nivel SP, o sea, no puedes mejorarlos más. Si no, estarían rotos, o sea, aún menos tiempos de espera a nivel general. Sí, sería demasiado OP. También solo puedes llevar un máximo de 8 cosas equipables. Si encuentras algo nuevo y lo quieres, debes botar uno de los objetos que ya tienes. Y no se preocupen, existe una habitación donde llegan todos los objetos que desechas, en caso que quieras equiparte uno de vuelta. Pasemos a los enemigos. Estos, como dije, pueden llegar a tener una IA donde eligen la opción que más les acomode dependiendo de tus acciones. Pero además hay enemigos como estos fantasmas que pueden imitar una de tus técnicas. Lo mejor son los jefes. Después de la primera dungeon, casi todos poseen alguna mecánica para añadirle más desafío al combate. El Lord de la Parálisis tiene ataques que añaden tiempo de espera a tus movimientos. El Lord del Silencio sella una de tus técnicas durante el combate. El Lord de la Oscuridad te impide ver su HP y acciones, por lo que debes deducir qué hace dependiendo de sus tiempos de espera y defensa en el momento. El Undead Knight posee un arma que baja tus HPs máximos en combate si te llega a dar con ella, y otra que aumenta su ataque cada vez que él realiza una acción. Por lo que si no lo vences rápido, aunque tengas el mejor escudo del juego, te hará trizas. Zack es el único con un escudo con counter, etc. Me encanta, porque te pide tener una estrategia bien hecha contra cada uno. ¿Qué hay de los niveles? Pues suelen ser algo cortos y lineales también, pero hay unos cuantos pasadizos secretos que esconden cosas como armas, accesorios y health boosters, recompensando a los curiosos. Algunas también poseen sus cosas, como aquí, donde hay interruptores para abrir puertas, y debes hacer que un enemigo pise uno de estos para poder avanzar, y otro donde posees visibilidad limitada, y otro donde te impiden curarte fuera de combate. Ah, sí, si no hay objetos, ¿cómo te curas fuera de combate? Hay dos formas. O encuentras estas fuentes que te curan toda la salud, o puedes usar el hechizo de curación en el mapa para restaurar HP, así sin más. Pero hay un precio. Las spells Heal y Quick Heal son las únicas que pueden bajar de nivel. Si te curas fuera de combate, el hechizo que usaste baja un nivel, y si está en nivel 1 derechamente no puedes usarla en el mapa.
así que debes levelearla primero. Básicamente inviertes experiencia para curarte. Y si recibes mucho daño en combates, debes curarte, pero entonces gastas experiencia que podrías usar en otras armas. Es un sistema que me gusta bastante, honestamente. Volviendo a las dungeons, si bien no hay mapa, lo cual significa que debes memorizarte los niveles para ubicarte. Lo cual en algunos casos puedes llegar a perderte y frustrarte porque no sabes a dónde ir. Modo Monogatari de Super y la concha de tu madre. Aquí no ocurre, puesto que son pequeños y fáciles de memorizar. Y se los digo yo, alguien con cero sentido de orientación que debe usar GPS en su propia casa. No hay side quest ni nada por el estilo, salvo una dungeon secreta cerca del final del juego y nada más. Es una aventura muy lineal, cosa que no me molesta, a decir la verdad. ¿Hay algo malo que encuentre con el juego? Sí, dos cosas. La primera es que no es muy intuitivo en ciertas partes. Por ejemplo, nunca te dicen que puedes levelear las armas. Es algo que descubres navegando en los menús. Y también hay paredes falsas, que están bien para esconder secretos, incluso a veces te dan pistas donde están, pero el juego te demanda a encontrar una pared falsa para avanzar por la historia. 2 veces. Sí, no soy muy fan de eso, pero mi mayor queja es que podría haber sido mucho más. Si hay algo que me gustan de los RPGs, es el gameplay. Aunque me digan lo contrario, que la historia es lo más importante en el género, no, para mí es el gameplay. Cuantas más opciones y estrategias un juego me dé, mejor y más entretenido es. Por eso adoro cuando uno incluye un sistema de clases para mayor customización. Es la razón del por qué adoro Bravely Default y Bravely Second. Tendrán historias hasta cliché en ciertas áreas, pero en cuanto a mecánicas y sistemas de combate, están muy bien hechos y me divierten mucho. Imaginen un juego con el sistema de combate de Helen Mysterious Castle, pero además controlas a un grupo de personajes, cada uno con diferentes clases, stats y ataques. Sería estupendo. Es más, en el segmento final del juego, pese a ser forzado a nivel trama, ahí usas a otros personajes para vencer a ciertos enemigos. Sí, tomas control de algunos jefes a quien venciste antes porque ahora están para ayudarte. Y cada uno posee sus propios ataques y HP. La oportunidad de crear algo más grande y complejo está. Quizás en una posible secuela, si es que llega a existir algún día. Y tal vez que sea más largo quizás. Este juego es bastante corto, 6 horas. Menos si lo rejuegan. Aunque también está el precio. Helen Mysterious Castle cuesta tan solo $2. Por lo que sí, creo que el precio versus duración está bien. Entonces, ¿cómo nos queda Helen Mysterious Castle? Pienso que es un buen juego. Pese a que pudo ser mejor, lo que tiene logra aprovecharlo para hacer un juego entretenido. Bastante recomendado si son fans del género. Ahora, no es una joya, una obra maestra infravalorada, no. Es bueno, pero que podrían hacer algo más complejo con esta base a futuro, me encantaría ver eso. Eso sería todo. El siguiente video espero sea Puyo Puyo Tetris 2. Lo espero. Si jugaron Helen Mysterious Castle, díganme su opinión del juego abajo en los comentarios, como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.